Estamos hablando de la reaparición de Cristina. Estoy viva por Dios y por la Virgen, lo dijo ante, representantes de Curas de Opción por los Pobres. Uno de ellos es Eduardo de la Serna y está en comunicación con nosotros. Eduardo, Federico Smith en la 770 con Edgardo Chini. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos, Eduardo. No, por favor. Bueno, ¿cómo la vio Cristina? Bien. A ver, ella lo que dijo era que, como ella decía que le quería dar gracias a Dios y a la Virgen por estar viva, quería que su primera aparición pública fuera con curas y monjas, así que nos sentimos bastante bien recibidos. La llenamos de gestos, es decir, a ver, no quisimos hablar demasiado, habló uno por los curas villeros, uno por los curas en Opción por los Pobres y una por las monjas, por las religiosas, y la vimos bien. Le pedimos que se cuide y le dijimos que contaba con nosotros. ¿Les contó algo acerca de lo que ella sintió después? ¿Habló del hecho en sí, digamos, de lo que vivió? ¿Qué les transmitió a ustedes sobre el hecho en particular? No, ella no quiso hablar del hecho en particular, porque ella lo que insistió, que es el pasaje que estaba prácticamente a continuación de lo que ustedes estaban recién pasando, ella hizo referencia a cómo estos acontecimientos surgen después de palabras, ¿no? Es decir, estas cosas no son un asteroide que cae, sino más bien consecuencias de palabras, de gestos, de actitudes, etcétera. Y entonces lo que hizo fue muy sintomático, porque leyó un texto del diario de sesiones del Senado de 1930. Es decir, el 24 de marzo de 1929 atentaron contra Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y entonces, en la intervención, la primera intervención en el Senado, en enero del 30, hay un radical que habla en nombre del Partido Radical, hablando de cómo todo esto lo de Yrigoyen había sido contra el pueblo y cómo tenía que ver fundamentalmente con el odio que habían salido fundamentalmente desde los medios de prensa, seguramente el diario Crítica en aquellos tiempos, y también en algunos discursos del Senado, incluso en un momento en el texto que leyó Cristina, no en el texto que estaba ahí, en el texto que leyó Cristina de las actas del Congreso del Senado enero de 1930, se hablaba de guillotina. Entonces ella lo que quiso más bien señalar es que estas cosas no son como los hongos que crecen porque sí, sino que crecen fruto de toda una cuestión que es urgente desmontar si queremos hacer la democracia. Y como ella señalaba, es que se rompió algo que habíamos empezado en el 1983 con la vuelta a la democracia. Sí, la primera imagen de Edgardo Chini, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La primera imagen incluso, rápidamente, los que peinamos cana, nos trajo referencia a otros años, los años de terror y el recorrido de la historia de nuestro país, incluso con los distintos derrocamientos que hubo y los golpes de Estado, ¿no? Y ni que hablar el último cívico militar con 30.000 desaparecidos. Es todo eso, hoy por hoy, uno veía que este ejercicio de la fuerza terrorista, de alguna manera, porque aquí hay una acción de terrorismo, tenía que ver incluso con otros países de la región, y en Argentina era un tema superado. La pregunta es, y casi es personal, ¿no? ¿Ha llegado a alguna conclusión hasta aquí de cómo se vienen planteando, cómo han sucedido los hechos y cómo se viene planteando la investigación? No, en todo caso la repercusión te puedo dar mi opinión, sí, claro, pero no te puedo dar nada que se haya dicho porque no se habló del tema, como te decía. Pero mi opinión sí, como no. Te escuchamos. A ver, yo creo que acá hay una pila de gente que se van concatenando, porque, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer voces que aplauden a Chocobar, cuando empieza a haber gente que se calla frente al asesinato de Costequi Santillán, que se calla frente al asesinato de Mariano Ferreira, que se calla frente al asesinato de Puente Alba,
cuando empieza a haber silencios, quiere decir que no está tan mal matar si no son de los buenos, que seríamos nosotros, porque siempre los buenos somos nosotros. Entonces empieza a haber una habilitación para todo esto. Y para peor, cuando vos tenés delirantes que empiezan a hacer apología de la violencia, aunque más no sea la violencia simbólica, como romper el Banco Central, como todas esas cosas, y de hecho no en vano, la vecinita de enfrente o de arriba, ¿no? ¿Hola? Sí, escuchamos, Eduardo. Sí, perdón, que la vecinita de arriba sale a apoyar a la compañera de Milei y compañía. Ahora, la respuesta de la dirigencia por ahí debería parecerse mucho más a lo que fue, por ejemplo, el levantamiento de Semana Santa, donde, vamos a decir, la clase dirigente política de ese país, ahora de recuperar la democracia en términos históricos, marcó, digamos, una conquista, ¿no? Y estamos un poco lejos de esa situación, a pesar que nadie está exento, porque yo creo que carnes de cañón puede haber de todos los colores, ¿no? Y ya conocemos esa historia en nuestro país, independientemente que de manera mayoritaria los muertos los ponen todo el campo popular, ¿no? Los muertos siempre los ponen los pobres, eso no te quepa duda, pero fuera de eso, yo personalmente me preguntaba, no solamente yo, sino también con algunos amigos y amigas, si no estamos en un momento que se parece más que al 76, si no se parece al 74, en el sentido de toda esa fiebre anticomunista que gestó la AAA, para los que peinamos también canas. Grupo de tareas, mano de obra desocupada, estás hablando de eso. Porque todo ese tema el anticomunismo, cuando uno escucha hablar a ese delirante, que después quedó claro que el tipo no estaba en sus cabales y entonces lo tuvieron que internar en un psiquiátrico, pero cuando uno le escucha algún tipo por ahí, algún diputado bastante enfermo psicológico, me parece a mí, cuando a la izquierda hay que combatirla y hay que masacrarla, entonces tenemos un problema de existencia, un problema de convivencia, un problema de humanidad. Aparte porque está claro que a la izquierda de Milei está el 98% de la población argentina, ¿no? Eduardo, por último queríamos consultarle cómo la vio a Cristina desde el punto de vista, cuando pasan este tipo de cosas la gente suele tener un cambio, ¿no? Así como uno siente que vuelve a vivir un accidente, una enfermedad, un punto de inflexión, claro. ¿Cree que puede llegar a pasar algo así con Cristina? Digo, con ella y también con su relación con la gente. Bueno, yo no, a ver, para poder decir si se ve un cambio, no tendría que tener una cierta frecuencia en el trato con Cristina, que no la tengo. A mí personalmente me pareció verla entera, verla, digamos, decidida a seguir militando las causas que ella cree, que son las mismas que nosotros los que estábamos ahí estábamos acompañando, por supuesto. Es decir, la vimos con ganas de seguir en la lucha por las causas populares. Ella lo que decía es, a ver, alguien que se mete en política lo que aspira es a la presidencia. Yo ya fui presidenta 2 veces, mi compañero fue presidente, yo ya lo que quiero es lo mejor para el país. Yo para mí ya estoy hecha, eso es lo que, y creo, bueno, eso es lo que quisiéramos, soñamos y esperamos que repercutan para mejor, pero para mí más que Cristina, la que tiene que aprender de todo esto es la sociedad. Si la sociedad no se da cuenta lo cerca que estuvimos de algo gravísimo, creo que el odio ha envenenado a más de 4. Gracias, Eduardo, un saludo grande y le agradezco la gentileza. No, un abrazo grande. Hasta luego. Eduardo de la Serna, cura del grupo Curas en Opción por los Pobres.